Bueno, aquí tenemos un transformador de audio-frecuencia. Recordemos que el circuito equivalente del transformador que vimos anteriormente era para 50 ciclos. Bueno, este es un transformador de audio-frecuencia que funciona aproximadamente de los 100 kHz, de los 50 Hz hasta el orden de los 15 kHz. Y el circuito equivalente general sería este de acá. El primero, el circuito equivalente general, donde la entrada es E sub G, una señal, y la salida es B sub L, que está representada por una resistencia, pero en realidad es la salida, en el caso de esto puede ser un parlante de un equipo de sonido. Bueno, tenemos, de este circuito general vamos a analizar tres circuitos particulares. El primero, que es para frecuencia intermedia, que es el circuito más simple, donde solamente hay resistencia, y los parámetros del lado 2, que tienen su índice 2, incluyendo RL y B sub L, se pasan al lado 1. Entonces tenemos, como decía, en primer lugar el circuito para frecuencia intermedia, que es solamente resistivo, se desprecian las inductancias, tanto serie, que sería L sub L1 y L sub L2, y la inductancia paralelo, que es L sub M. Bueno, R sub G es la resistencia de la fuente, R sub 1 es la resistencia del enrollado 1, L sub L1 es la inductancia de dispersión del enrollado 1, y L sub M es la inductancia de magnetización. Aquí se despreció la resistencia que representa las pérdidas. Tenemos acá la inductancia de dispersión del enrollado 2, la resistencia del enrollado 2 y la carga, que está indicada por RL. Entonces, este circuito lo podemos particularizar para tres frecuencias distintas, tres rangos de frecuencia, que es frecuencia intermedia, frecuencias altas y frecuencias bajas. Y para frecuencias altas, la reactancia aquí, digamos, en la rama derivación o paralelo, la reactancia es muy alta, porque la reactancia es omega por LM, o sea, 2 pi f por LM. Entonces, como la frecuencia es alta, este valor también de reactancia va a ser muy alto, y por lo tanto se desprecia esta rama. Este valor de L sub L1, por ejemplo, no se desprecia, y L sub L2, referido al lado 1, tampoco se desprecia, porque si la frecuencia es alta, este valor también va a ser alto. Pero la magnitud de esta frecuencia es baja comparada con esta de acá. O sea, la inductancia de dispersión es un valor bajo. Idealmente, si no hay dispersión, L sub L1 debería ser 0, y lo mismo L sub L2. Pero sí, con frecuencias altas hay que considerarlas. Pero no así esta, porque va a ser muy alta, y una rama en paralelo muy alta, y la corriente va a ser muy baja, así que se puede despreciar. Pero aquí no. Esta frecuencia aumenta, digamos, esta reactancia aumenta con la frecuencia. Y por lo tanto la caída pasa a ser importante, tan importante como la resistencia, o quizás más alta que la caída por resistencia. Así que aquí tenemos el circuito equivalente para frecuencias altas. Y acá tenemos el circuito equivalente para frecuencias bajas. Cuando la frecuencia es baja, como este valor del parámetro es bajo y la frecuencia es baja, esta reactancia va a ser baja, probablemente bastante más baja que R1, y se puede despreciar. Lo mismo acá. El X sub L1 comparada con R2 va a ser baja porque la frecuencia es baja. Pero al ser baja la frecuencia, esta reactancia que aparece aquí va a ser baja. Y eso significa que aquí va a haber una corriente alta,
y por lo tanto esta rama no se puede despreciar. Y está considerada esa rama. Y siempre las resistencias están consideradas. Ahora, ¿qué es lo que interesa en este circuito equivalente? En realidad es la ganancia de voltaje. Y esa ganancia tiene que ver con la razón B sub L' dividido por E sub G. B sub L' es la tensión, ¿cierto?, a la salida del parlante o de la carga, y E sub G es la tensión de la fuente. Bueno, aquí como en realidad mientras más se acerque a 1, mejor es el transformador. Pero sabemos que hay una caída interna, en este caso por resistencias, de la fuente y de los enrollados. Pero en este caso es un circuito resistivo, así que el ángulo de fase entre B sub L y E sub G es 0. Bueno, aquí por supuesto que hay una caída de tensión mayor, porque además de las resistencias están las caídas por reactancia, de las reactancias de dispersión. Y va a haber un ángulo aquí entre digamos, el voltaje en la carga y el voltaje aplicado. Y aquí ocurre algo similar. También va a haber un ángulo acá entre el ángulo que introduce esta impedancia aquí, esta impedancia de derivación. Bueno, veamos la respuesta que tenemos para frecuencia intermedia, donde el circuito es solamente resistivo, así que B sub L partido por E sub G, que sería, ¿cierto?, en este caso, la ganancia. Bueno, va a ser la razón de transformación N2 a N1 por RL partido por RCE. El RCE es la suma de todas las resistencias. Que sería, ¿cierto?, RG más R1 más R2 más RL prima. Es una expresión relativamente simple. Bueno, aquí tenemos el circuito para frecuencias altas. Entonces, en frecuencia alta, la rama derivación o chun se eliminó y nos queda esto. Por lo tanto, el B sub L partido por E sub G, aquí lo tenemos, N2 partido por N1, RL' partido por R' SE. El prima significa que están los valores referidos al lado 1. Y eso por esta fracción donde aparece 1 dividido por la raíz de 1 más omega L equivalente partido por RC equivalente al cuadrado. Todos estos parámetros están referidos al lado 1. Bueno, RCE es la suma de la resistencia. Y el equivalente que aparece aquí es la suma de las dos inductancias en este caso. Aquí está indicado. Y hay un ángulo, por supuesto, aquí, que es el X en el fondo dividido por el R del circuito. Y acá tenemos el circuito para frecuencias bajas. Bueno, aquí hay que calcular B sub L', ¿verdad?, dividido por E sub G. Y esta es la respuesta. No es un problema de circuito nada más. Aparece aquí, si ustedes se fijan, esta parte no ha cambiado. Se ha mantenido en la respuesta anterior. Se fijan, ahí está. Y ahí también. Bueno, aquí aparece el R paralelo, que sería la combinación, ¿verdad?, paralelo de las resistencias de este lado y las de este otro lado. Y aparece también aquí un L1, que sería el L sub M. Y hay un ángulo
que es la tangente menos 1 de LR, este R paralelo que se indica acá, dividido por el omega L1. Bueno, acá tenemos la razón relativa para las altas frecuencias, para las bajas frecuencias. Dice la razón relativa, 1 partido por raíz de 2 corresponde a los puntos de potencia media. Y eso ocurre cuando se cumple esta relación. Y aquí tenemos una frecuencia f sub h, que es el R partido por en el fondo por X equivalente. Y aquí tenemos otra relación, el omega L1, este para las frecuencias bajas. Y de aquí sacamos una frecuencia, porque este omega es 2pi f, de ahí sale una frecuencia que queda dado por esta relación. Y entonces, si ustedes se fijan, aquí calculamos una frecuencia para la mitad de la, dice para la relación relativa 1 partido por raíz de 2, y en baja frecuencia, en alta frecuencia y en baja frecuencia. Y esta se llama, ¿cierto?, la diferencia que hay entre, digamos, la frecuencia en alta frecuencia y la frecuencia en baja frecuencia. Esta frecuencia para la potencia media. Y lo mismo acá para la potencia media, pero en frecuencias altas. Y aquí aparece lo que se llama el ancho de banda, que es el FH partido por el FL, que queda dado por esta relación. Y aquí tenemos los resultados en un gráfico normalizado. Acá tenemos la respuesta de la ganancia, ¿verdad? Que en las frecuencias intermedias se acerca a 1, si ustedes se fijan. Mientras más plano y más cerca de 1 de esta curva, de más alta calidad es el transformador de audiofrecuencia. Pero después la respuesta baja en la medida que la frecuencia baja, y también baja en la medida que la frecuencia sube, perdón. Entonces, aquí tenemos el rango de frecuencias bajas y acá tenemos el rango de frecuencias altas. Y en el ángulo también, si ustedes se fijan, en frecuencias intermedias, el ángulo es cercano a, en este caso, 0 grados. Porque aquí está en grados, 0 grados ahí. Bueno, estos parámetros, aquí no está la frecuencia así en Hz, pero está normalizada. Omega L1 partido por R par, y el omega, el equivalente partido por el RCE, que está dado por estos parámetros de acá. Bueno, si ustedes quieren ver un poco más de detalle, pueden verlo esto en el libro de el Fitzgerald, de máquinas eléctricas. Bueno, también tenemos circuitos equivalentes que tienen capacidad. Y estos circuitos equivalentes del transformador, aquí tenemos, por ejemplo, la capacidad en la puerta 1, en la puerta 2, en la puerta 1 como C1, y en la puerta 2 A cuadrado C2, porque está todo referido al lado 1. Y tenemos una capacidad entre la puerta 1 y la puerta 2, el C12, perdón. Bueno, ¿por qué se agregan capacidades? Porque en la realidad existen siempre, cuando hay un circuito eléctrico, un conductor que lleva una corriente o cualquier otro dispositivo que tiene aplicado un voltaje y por lo tanto lleva una corriente, existen simultáneamente los 3 elementos de circuitos eléctricos: resistencia, inductancia y capacidad. Sabemos, por ejemplo, que siempre los circuitos eléctricos tienen resistencia, porque están hechos de
conductores eléctricos y no tenemos conductores eléctricos ideales, sin resistencia, ¿verdad? Excepto a nivel de laboratorios con temperatura cercano al cero absoluto. Y eso significa menos 270 grados centígrados bajo cero. Pero en condiciones normales de temperatura y parámetros reales, un conductor que lleva una corriente tiene un voltaje aplicado para que se pueda circular esa corriente. Y eso significa que ese conductor va a tener una capacidad, por ejemplo, con respecto al otro conductor, al neutro. Si hablamos de un circuito monofásico, ¿verdad? Y si es un conductor que tiene retorno por tierra, va a tener una capacidad con respecto a tierra. Y como es un conductor real, tiene resistencia. Pero también como lleva una corriente, la corriente produce un campo magnético. Y el campo magnético es representado por una inductancia. Así que en este circuito, si ustedes se fijan, están las resistencias, están las inductancias y están las capacidades, los tres elementos. Ahora, en 50 Hz, las capacidades son despreciables porque son muy bajas las capacidades entre, por ejemplo, el positivo y el negativo, o entre la puerta 1 y la puerta 2. Son capacidades muy bajas, por lo tanto, al ser capacidades muy básicas, la impedancia o la reactancia, ¿cierto?, asociada a esa capacidad es prácticamente, yo diría, marginal frente a estos otros parámetros, los R y los L, o la resistencia y la reactancia. Pero en frecuencias altas, las capacidades empiezan a ser importantes. Mientras más alta es la frecuencia, la capacidad comienza a ser más importante. Es cosa de ver cuál es la reactancia, ¿cierto?, de una capacidad, que es 1 partido por omega C. Bueno, estos circuitos sirven para, por ejemplo, altas frecuencias, pero también para tensiones muy altas. Si tenemos una línea de 500 kV, por ejemplo, es importante la capacidad. Y de hecho, un circuito equivalente de una línea de alta tensión, de una línea de transmisión, usa capacidad. Tiene los tres elementos, R, L y C. Pero este es el circuito de un transformador para trabajo en alta frecuencia. También cuando trabajamos con transitorios muy cortos, por ejemplo, una descarga atmosférica que cae en una subestación y llega al transformador, si queremos estudiar el efecto de esa tensión, de esa corriente, ¿cierto?, de una descarga atmosférica en un transformador, tenemos que también incluir las capacidades en el circuito de ese transformador. Y además de eso, trabajar con parámetros distribuidos, no con parámetros concentrados. Eso significa que en el fondo podríamos decir que en el caso de una línea, por ejemplo, de alta tensión, significa que tenemos que subdividir esa línea en muchos elementos de longitudes infinitesimales, de una longitud, ¿cierto?, muy pequeña, y trabajar con ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Bueno, aquí tenemos otro fenómeno que es importante en el transformador, el cual no se puede predecir directamente del circuito equivalente al transformador. El circuito equivalente del transformador, que se obtiene de las pruebas de vacío y cortocircuito, ¿verdad?, es un circuito equivalente usado para ver el comportamiento del transformador en régimen permanente. Pero esta corriente de Inrush dice, esta es la corriente de energización de un transformador desde una fuente de voltaje sinusoidal. Y esta corriente puede tener un valor de varias veces la corriente nominal, o puede ser insignificante. Este transitorio está asociado, en primer lugar, a en qué instante se conecta el transformador.
en qué instante, ¿cierto? Cuando el voltaje va pasando por cero o por el valor máximo, o por valores intermedios. Y también interviene la parte no lineal del núcleo del transformador. Entonces vamos a suponer aquí, fíjense que hablando de valores relativos, dice aquí que puede ser varias veces la corriente nominal del transformador. Por lo tanto, pueden operar las protecciones del transformador. De hecho, cuando los estudiantes hacían experimentos, ¿cierto?, en laboratorio en forma presencial, que esperemos que llegue pronto ese momento, iban a conectar las fuentes de tensión alterna. Por ejemplo, si tenían un variac, conectaban el variac, que es un transformador de razón de transformación variable, y actuaba el automático, desconectándolo. Eso justamente, pero lo intentaban una segunda vez y lo más probable es que no había problema. Eso era porque lo habían conectado probablemente cerca o en la, yo diría, en la tensión más desfavorable que producía la mayor corriente transitoria. Bueno, eso se debía justamente a la corriente de Inras o la corriente transitoria de energización. Bueno, aquí vamos a ver una situación particular. Vamos a suponer un voltaje de alimentación de la forma, aquí está, B1, esto va a ser V sub M coseno de omega t, que es lo mismo que tenemos acá. Pero tenemos nosotros que el V de t, aquí vamos a despreciar la caída por resistencia para hacer el análisis. No voy a hacer el análisis completo, pero voy a indicarlo nada más conceptualmente con algunas, yo diría, demostraciones intuitivas. Tenemos aquí, si despreciamos la resistencia, el V de t va a ser igual al E de t, y eso es de lambda a de t. O si ustedes quieren de otra forma, n por de phi a de t. Pero n por de phi es de lambda, enlace de flujo, y el phi es flujo. Entonces, tenemos en este primer gráfico esa situación. Justo la tensión es de la forma sinusoidal. Y voy a ver si no tengo esa demostración ahí. Y en este caso, si nosotros hacemos el despeje de esta ecuación aquí, de lambda, y nos queda de lambda como la integral de 0 a t de b sub m coseno omega t entre 0 y t. Y hacemos esa integración y nos indica de que en este caso la respuesta de lambda va a ser esta. Vamos a tener 2 lambda aquí en t igual 0. Estamos suponiendo también que no hay magnetismo remanente. Y en ese caso tendríamos, yo diría que en este caso 2 lambda. Sí. Bueno, aquí nos encontramos con un problema en que el flujo, el enlace de flujo, debe ser 2 lambda. Al comienzo. Pero aquí vemos que al comienzo es 0. Entonces aquí vamos a tener un problema con, ¿cierto? Si nosotros asociamos aquí, si ustedes se fijan, lambda con la curva de saturación del transformador, la curva de magnetización, ¿verdad? Donde aquí llevamos lambda y aquí llevamos el I0, que es equivalente a llevar aquí el flujo B, ¿verdad? Y aquí llevar el H. Recordemos que el H es proporcional a la corriente. El H es NI partido por el EM.
que es la longitud del circuito medio del circuito magnético del transformador. Entonces, en ese caso, vamos a tener que, si nosotros asociamos, por ejemplo, 0 flujo, aquí, estaríamos en este punto. Pero después cuando llegamos a este tiempo, en este tiempo, el flujo va a ser 2 lambda, 2 veces, entonces vamos a estar ya en la saturación. Recordemos que los transformadores trabajan muy cerca de la saturación. O sea, cuando ya comenzó, ¿cierto? Ya pasó a la parte lineal y está en el codo de la saturación generalmente trabajando. O sea, en esta zona trabaja normalmente el transformador. Pero al tener este flujo igual a 2 lambda, eso significa que la corriente aquí va a tener este valor. Va a ser una corriente muy alta. Y luego, ¿cierto? Podemos seguir graficando esto para otro tiempo y así vamos a obtener el gráfico de, bueno, esto sigue, por supuesto, vamos a tener el gráfico de la corriente. Y esta corriente, bueno, después de varios ciclos, recordemos que un ciclo dura 20 milisegundos, la corriente queda centrada y queda con su valor normal de vacío. Estamos hablando de la corriente de excitación. Recordemos que la corriente de excitación es del orden del 6% de la corriente nominal. Bueno, ¿qué ocurre cuando el voltaje, por ejemplo, es de la forma... Bueno, aquí hay un error, esto es seno. Cuando el voltaje es seno de omega t, entonces justo se da esta otra condición, en que si el voltaje, perdón, sí, aquí el voltaje debería ser coseno, ¿eh? Y aquí debería ser seno, porque si nosotros hacemos la integración, la función coseno al integrarla pasa a ser seno. Entonces, esta condición, si el voltaje aplicado justo en t igual 0 es el máximo, y eso ocurre con una función coseno de voltaje, pero al ser el voltaje una función coseno, el enlace de flujo va a ser una función seno, entonces parte con 0. Aquí no hay ningún problema de transitorio, aquí no habría transitorio. Pero el transitorio, ¿cierto?, ocurre, como está aquí indicado, en esta situación. Cuando la función del voltaje es seno y justo se conecta al inicio, en 0. Así que voy a hacer la corrección acá porque esta función debería ser en realidad seno. La última. ¿Te digan? No, esta está bien como coseno. Sí, esta es la que debe ser seno. O sea, lo que importa en realidad aquí es que la función resultante del flujo sea, en este caso, de la forma coseno. Por lo tanto, esto debe ser seno. Y acá, la respuesta del enlace de flujo debe ser seno. Por lo tanto, la función de voltaje debe ser coseno. Bien. Vamos a ver ahora... bueno, si quieren ustedes más detalles, esto está bien explicado en el libro del MIT, Transformadores y Circuitos Magnéticos, con más detalle, y también está explicado en esta referencia, que está indicada acá, que es de Vargas, es un apunte del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Chile, del año 2003. Ya. Entonces veamos ahora transformadores en paralelo.
¿Por qué se pueden conectar los transformadores en paralelo? ¿Cuál es la razón? Bueno, es ampliar la capacidad de una subestación. Permitir la alimentación del consumo desde 2 o más líneas de alimentación con fines de seguridad de servicio o eficiencia. O sea, tiene que ver, ¿cierto?, con la ampliación de la capacidad de transformación o también con el tema de seguridad de servicio. ¿Cuáles son los requisitos para conectar 2 transformadores en paralelo? Bueno, pueden ser 3 también, pero hablemos de 2 inicialmente. Deben tener iguales voltajes. Por ejemplo, si pensamos en una subestación que pasa de media tensión a baja tensión, 12.000 volts, por ejemplo, entre fases, a 380 trifásico. O, para simplificar, pensemos en transformadores monofásicos, ¿verdad? Igual de 12.000 a 220 volts, o de 23.000 volts a 230 volts. Para conectarlos en paralelo, los voltajes deben ser del mismo tipo. Si, por ejemplo, es un transformador de 12.000 a 220 volts, los dos deben ser de ese mismo voltaje. Deben tener igual razón de transformación. Bueno, eso también más o menos, si los dos son del mismo voltaje, de 12.000 a 220 van a ser de la misma razón de transformación. Pero hay en la norma del IEC, aparece que por fabricación los transformadores pueden tener una diferencia de razón de transformación del orden del 0,5%. O sea, puede existir una pequeña diferencia en las razones de transformación, pero debe tratar de que sean iguales. Deben tener igual polaridad, en el caso monofásico, y en el caso trifásico, igual de fase angular. Igual impedancia, si los transformadores son iguales, ¿cierto? En general, igual impedancia. Pero si son de distinta potencia, deben sus impedancias en tanto por uno ser iguales, en tanto por uno de sus propias bases. Y lo otro es que deben tener igual razón de reactancia y resistencia, X partido por R. Vamos a ver entonces ahora, dice, aquí hay un comentario, dice, la 1 y la 3, iguales voltajes e igual polaridad, son esenciales. O sea, deben cumplirse. La 2 dice, existe una estrecha tolerancia. Y la 4 y la 5 tienen tolerancias mayores. Aquí tenemos justamente el circuito equivalente para 2 transformadores en paralelo. Fíjense ustedes que el modelo o el circuito equivalente que estamos usando para el transformador aquí es una impedancia seria nada más. El set equivalente. Este es el transformador A y este es el transformador B. Usamos el Z equivalente A y el Z equivalente B. Simplificamos el circuito equivalente. Bueno, si ustedes se fijan en este circuito, aquí tenemos la fuente de alimentación y aquí tenemos la carga. Y se ve que estos dos transformadores están conectados en paralelo. Tenemos una razón de transformación del transformador A, que es A es a 1, y del transformador B, B es a 1. Eso significa que la tensión en el secundario del transformador A va a ser B', que es la tensión común, ¿verdad?, en la entrada, partido por A. Y la tensión en el secundario del transformador B va a ser B' partido por B. Tenemos la impedancia del transformador A, que es Z', o sea, ZA segunda. Y aquí el del B, ZB segunda. Eso significa que estamos trabajando aquí con los valores de los parámetros referidos al lado 2.
Por eso aquí tenemos B' partido por A. Y aquí B' partido por, o B. Este B en realidad es B fasor. B partido por B aquí. Y la impedancia ZC está en su real valor. Tenemos aquí un interruptor que inicialmente lo tenemos en vacío, o sea, está desconectado, los transformadores están en vacío, pero fíjense ustedes acá, si las razones de transformaciones son iguales, esta tensión aquí es igual a esta tensión acá. Y por lo tanto, no hay circulación de corriente. Cuando, digamos, están en vacío los transformadores. Pero si hay una pequeña diferencia, el A es distinto del B, tendríamos una circulación de corriente dentro del transformador, ¿verdad? Sin tener la carga conectada, con K abierto. Y esa circulación de corriente, que aparece aquí como I de circulación, va a ser V sub B partido por A, menos V partido por B, que serían las fuerzas electromotrices inducidas aquí y acá. Obviamente que si las si las razones de transformación son iguales, el numerador es 0 y no hay circulación de corriente cuando están en vacío. Pero si hay una pequeña diferencia en la razón de transformación, en el numerador vamos a tener un valor, ¿verdad? Que puede ser bajo. Por ejemplo, supongamos que esto es 220 volts. Bueno, vamos a tener un valor, supongamos 10 volts. Pero 10 volts es un valor importante porque las impedancias equivalentes referidas al lado 2 son valores bajos. Y podríamos tener una corriente de circulación aquí con esa diferencia de tensiones que yo le indiqué, a lo mejor del orden de la corriente nominal de cada transformador. Y ya no vamos a poder aplicar carga, porque vamos a sobrecargar los transformadores. Entonces, se acepta una pequeña diferencia en las razones de transformación, pero del orden del 5%, no más allá. Del 0,5%, perdón, 0,5%. Pero podemos tener una corriente circulando que puede ser del orden del 5% de la nominal, por ejemplo, o del 10% de la nominal, si las razones son levemente diferentes, porque las impedancias equivalentes, en este caso que están en el denominador, tienen valores bajos, porque son bajos en general las impedancias equivalentes, y además estas están referidas al lado 2. Entonces, pensemos que tenemos un 10% de circulación de corriente, de la nominal. Eso significa que probablemente a uno de los transformadores, ¿cierto? No le vamos a poder sacar, a los dos transformadores en general, no les vamos a poder sacar el 100% de su capacidad, ¿verdad?, para la carga. Pensemos que tenemos dos transformadores de 100 y estamos aquí alimentando una carga de 200. Si la corriente de circulación interna es 0, podemos, y las impedancias son iguales, podemos decir que los transformadores van a entregar cada uno 100 a la carga y van a estar los dos igualmente cargados. Pero si tenemos una corriente de circulación, no vamos a poder entregar, ¿cierto?, el 100% de su capacidad, ¿cierto?, a la carga. A lo mejor con el 90% que aporte a la carga y este otro con el 90% que aporte también a la carga, podrían estos transformadores, tener la corriente nominal ya, porque van a tener que considerar la corriente que aportan a la carga más la corriente de circulación interna. Ese es el problema. Bueno, si uno conoce las razones de transformación y conoce las impedancias equivalentes de los transformadores y conoce la carga, podemos determinar, ¿verdad?, las corrientes que aporta cada transformador a la carga y las corrientes que circula por cada transformador.
¿no? Es un problema ya de circuito. Aquí tenemos en que las razones de transformaciones son iguales. La corriente de circulación interna, ¿cierto? Con el K abierto es 0. Entonces, las potencias que aporten los transformadores a la carga van a estar dadas por la razón de las impedancias, ¿no? O sea, ZA es a ZB como ZB es a ZA. O sea, en la razón inversa sus reactancias, ¿no? Vale decir, el transformador que tenga la reactancia mayor va a aportar menos potencia en función de su capacidad a la carga. O sea, el que tenga la impedancia menor aporta menos potencia. ¿Mm? Y el que tenga la impedancia, mayor, y el que tiene la impedancia mayor aporta menos potencia a la carga, y el que tiene la impedancia menor equivalente aporta más. ¿Mm? Porque esto es como dos fuentes. Si ustedes tienen dos fuentes en paralelo alimentando una carga, y las dos son de la misma potencia y tienen la misma capacidad nominal, pero si una tiene una impedancia interna mayor, va a aportar menos corriente a la carga. Es lo mismo, ¿no? Y aquí tenemos una expresión para varios transformadores conectados en paralelo. Entonces dice ZA es a ZB como es a ZN, como es igual a 1 partido por ZA, a 1 partido por ZB y a 1 partido por ZC. Entonces están proporcionales, ¿cierto?, a sus a los inversos de sus impedancias equivalentes. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna duda en relación a los transformadores en paralelo. Es un tema que puede ser parte, digamos, de la evaluación, ¿no? Para que ustedes vean algún ejercicio. Probablemente al final de la parte teórica vamos a ver un ejercicio, ¿no? Pero es importante que ustedes lo estudien. Bueno, el otro tema que tenemos que ver, todavía nos queda, yo creo que vamos a terminar la próxima clase, son los autotransformadores, pero ya estamos en la hora, que normalmente 45 minutos a una hora es lo aconsejable. Y yo he tratado de que tengamos 15 minutos. ¿Mm? Entonces vamos a dejar hasta aquí la grabación.